Hola, soy Alex Torres Rivas, profesor del curso de biología. Hoy resolveremos la semana número 10, tema de reproducción. Entonces, vamos a ver esta característica de todo ser vivo, ¿no? La función de la reproducción. Claro, es el medio natural para perpetuar la especie, ¿no? Y la reproducción entonces permite que no se extinga la especie, no un individuo, sino la especie, o sea, no un perro, sino toda la especie perro, ¿no? Mediante esta función, los organismos vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos mismos, ¿no? Tienen que entonces eh, multiplicarse, estar continuamente produciendo descendientes, ¿no? La descendencia entonces es inherente en todos los seres vivos. Muy bien. La reproducción entonces se ve de dos tipos, tanto asexual como la reproducción sexual. ¿No? Asexual, donde no intervienen gametos, y ocurre mediante un solo progenitor, es decir, un solo padre, y los hijos salen idénticos a los progenitores. No hay participación pues de gametos, ¿no? Y se da pues en los individuos más primitivos, los menos evolucionados, por ejemplo, en unicelulares, ¿no? Se da la división binaria en las bacterias, protozoarios, ¿no? Mediante la citocinesis, que es la división del citoplasma. Gemación mediante yemas se da en las levaduras, ¿no? Hidras y esponjas, y las esporas es la reproducción por mitosis, donde se forman células dentro del ser vivo y luego salen de la célula, ¿no? Son plasmodium, ¿no? El hongo, el helecho, las algas, y líquen y musgo. Fragmentación, ¿no? Y regeneración también, ¿no? Se ve, por ejemplo, en la planaria y estrella de mar, ¿no? O sea, en los equinodermos, ¿no? Y la planaria, que es un platelminto, ¿no? Propagación vegetativa se ve en las plantas, ¿no? Es también asexual. Ejemplo, tubérculos, ¿no? La papa, el bulbo, la cebolla, codos, estolones, son ramas que se entierran y salen después un individuo nuevo. En cambio, la asexual ya interviene en gametos, es decir, óvulo y espermatozoide, para unirse dentro o fuera de la madre, ¿no? Es decir, la fecundación puede ser interna o externa. Acá vamos a ver la gametogénesis, creación de gametos mediante la meiosis. Se ve la fecundación, que es la unión de los gametos, ¿no? Un tanto externa en el medio ambiente, generalmente en el agua, la interna dentro de la hembra, ¿no? Partenogénesis es la formación de un individuo a partir de un óvulo. Nacimientos hay tres, pueden ser ovíparos por los huevos, vivíparos ya formados, y ovovíparos cuando el huevo eclosiona dentro de la madre y sale el individuo como si fuera vivíparo. Es un huevo independiente, ¿no? Y vamos a ver también desarrollo embrionario, ¿no? Muy bien. La reproducción asexual, entonces vemos ahí la escisión o bipartición o división simple, se ve en las bacterias, que es, ¿no? Ahí está, por ejemplo, también una ameba, ¿no? También gemación mediante yemas, ¿no? Se ve en la levadura, típico, ¿no? Es una célula, primero duplica su núcleo, hace cariocinesis y luego se desprende la yema, ¿no? La levadura es un hongo unicelular. Esporulación, cuando se forman celulitas dentro del individuo, y esas células con su núcleo luego se desprenden, ¿no? Esas esporas entonces se puede apreciar en los hongos y los esporozoarios. Acá vemos una fragmentación en planarias, ¿no? Cuando la madre se fragmenta en dos hijas, ¿no? Entonces ahí está la fragmentación y luego la regeneración. También en las plantas hay asexual, o sea, propagación vegetativa natural y artificial, ¿no? Natural es mediante estolón, una fresa, la madre mala también, o mala madre, también una planta, ¿no? También vemos ahí en la papa, es el tubérculo, ¿no? Como también la oca, el oyuco, el macho, ¿no? El rizoma, ¿no? Mediante el tallo subterráneo, un tallo horizontal a la tierra, en ejemplo en el pasto, ¿no? El helecho, también está ahí en el plátano, etc. El bulbo, la cebolla, ¿no? El tallo bulboso, ¿no? Cebolla, ajo. La propagación artificial, ¿no? Mediante la intervención del hombre, ¿no? Estaca, ¿no? O sea, corta una rama y se clava en otro lugar. Y también esquejes, ¿no? Esquejes donde se corta ramas en jóvenes y se van a reproducir de esa manera, ¿no? Muy bien.
a codo, ¿no? Cuando se agarra la rama de una planta y se siembra o se entierra, ¿no? Y luego sale otra planta un poco más lejos ya de la madre. Y el injerto, ¿no? Injerto púa, injerto yema, ¿no? Los injertos son pedazos de plantas que se colocan en otra planta, ¿no? Muy bien. El ciclo celular, ¿no? Es una reproducción asexual donde vamos a ver una célula madre se duplica en dos células hijas. El ciclo celular es un conjunto de etapas donde una célula madre se duplica en dos hijas. Vamos a ver, ¿no? El ciclo celular tiene dos etapas, interfase y la división. ¿No? El ciclo celular, entonces, acá vemos que es un proceso ordenado, ¿no? Y repetitivo en el tiempo, mediante el cual las células crecen y se dividen en dos hijas. Claro, las que se dividen se llaman células proliferantes, y las que no se dividen ya se llaman células quiescentes, ¿no? O diferenciadas también, ¿no? Etapas son dos: interfase y la división. En la división hay dos tipos: mitosis, que se realiza en todo el cuerpo, y meiosis solo en las gónadas para formar los gametos. Este gráfico del ciclo celular, vemos el color verde es la interfase, y este color más o menos crema es la división. Interfase de tres intervalos: G1, luego la S y luego la G2. La división, dos intervalos: la cariocinesis o mitosis y la citocinesis, que es la división del citoplasma. También se le llama etapa M a la división. Vemos que tiene cuatro etapas o cuatro fases, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, así termina pues el ciclo celular. Interfase es la etapa más que dura más y se divide en G1, la S y G2. De todas las etapas del ciclo celular, o sea, de todas las etapas, la más importante es la etapa S, donde se duplica el ADN, ¿no? Entonces, acá vemos la G1, donde se va a aumentar el tamaño de la célula, va a duplicar las organelas. La S, donde se duplica el ADN, es la etapa principal, ¿no? Va a ocurrir la replicación del ADN con algunas enzimas, sobre todo la ADN polimerasa. Y la G2 es la etapa donde la célula ya acumula energía, ¿no? Y actúa una proteína llamada ciclina B. Interfase, entonces, tiene tres etapas, ¿no? Como te decía, y la división tiene pues, ¿no? También más etapas. Mira, acá está la interfase, ¿no? Y empieza acá la división con la mitosis, ¿no? Profase, del núcleo ya se va desintegrando, se forma el uso mitótico, los cromosomas también empiezan a condensarse. La prometafase, que está antes de la metafase, donde los cromosomas ya se van uniendo a los microtúbulos mediante los centrómeros y se van dirigiendo al centro de la célula. Ya el núcleo se ha desintegrado, ¿no? Y la metafase se observa a los cromosomas en el centro de la célula, formando la placa metafásica o placa ecuatorial. Se ordenan los cromosomas en el centro de la célula. Y la anafase, donde ya se separan las cromátidas hermanas, ¿no? Un juego hacia arriba y otro juego de cromátidas hacia abajo, ¿no? Entonces es la etapa llamada también de la disyunción o separación de las cromátidas hermanas, ¿no? Y telofase, etapa contraria a la profase, donde acá se observan dos núcleos. Se regenera la carioteca, se regeneran los nucleolos, los cromosomas se van descondensando, se convierten de nuevo en cromatina, ¿no? Y se va separando la célula ya en dos células hijas, ¿no? Con la formación de un clivaje, ¿no? O anillo contráctil en los animales, y en los vegetales es la placa celular o fragmoplasto, ¿no? Todo eso gracias al aparato de Golgi, ¿no? Muy bien. Meiosis, ¿no? Es otra división donde se va a formar los gametos. Hay dos meiosis: la meiosis 1 o división reduccional y la meiosis 2 o división ecuacional. La meiosis 1, ¿no? Está formada pues por también profase, metafase, anafase, telofase 1, ¿no? Y donde se va a ver doble placa ecuatorial, ¿no? En la metafase 1, doble placa, ¿ves? Y en la anafase 1 son los juegos de cromosomas los que se van a los polos, los juegos, o sea, un juego hacia arriba, otro juego hacia abajo, ¿no? Acá sí ya se van separando ya los juegos de cromosomas. Telofase ya se van separando las células, y empieza otra vez la meiosis 2 o división ecuacional, donde las células que ya se han dividido previamente en la meiosis 1
empiezan de nuevo a dividirse también. Acá en la metafase 2 se ve una sola placa ecuatorial, una placa nada más, en ambas células, una placa. A diferencia de la metafase 1 que se ve dos placas. Y la anafase 2, acá van a viajar a los polos las cromatias hermanas. Las cromatias hermanas, a diferencia de la anafase 1 que viajan los cromosomas homólogos a los polos. ¿No? Y en la fase 2 ya van dividiéndose la célula en dos, ¿no? Y entonces ya se termina la meiosis. Muy bien. Profase 1, como puedes ver, 5 eventos tiene: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno, diacinesis. La más importante de toda la meiosis, es el paquiteno, donde ocurre el crossing over o recombinación genética. Es decir, acá se intercambian segmentos de ADN, ¿no? Tanto del cromosoma de papá como el de mamá, o sea, cromosomas homólogos. Muy bien. ¿No? Y la meiosis, con la mitosis hay diferencias, ¿no? Mitosis forma dos células hijas y la meiosis origina 4 células hijas. Las hijas acá son haploides y acá en la mitosis son diploides, ¿no? Acá en la mitosis hay una sola división y en la meiosis va a haber 2 divisiones. Y finalmente, pues, ¿no? Estas células se convertirán en gametos, o sea, óvulo o espermatozoide. Acá vemos el cromosoma, ¿no? También que es una molécula, es una supramolécula, ¿no? Que se ha empezado a formar en la profase, ¿no? El cromosoma presenta, pues, este es un cromosoma doble, ¿no? Tiene dos cromaties hermanas con doble centrómero, ¿no? Y arriba están los brazos P y abajo brazos Q, ¿no? Entonces, estos son cromosoma doble que se observa así ya desde la profase, ¿no? Tipos de cromosomas son 4: telocéntrico, acrocéntrico, submetacéntrico y metacéntrico, ¿no? Este es el que no está en los humanos, telocéntrico, y también es el que tiene el centrómero en el extremo, ¿no? El acrocéntrico tiene los satélites, que son cromatinas semicondensadas. Muy bien, vamos a hablar ahora de la reproducción sexual, ¿no? Ahí tenemos la flor, ¿no? Es un órgano sexual, pero de las plantas angiospermas. Angiospermas, una flor típica. Entonces acá vemos sus partes, ¿no? Con el pistilo, que es órgano femenino, y los estambres son órganos masculinos. Ahí se encuentra el polen en las anteras, y el óvulo está en el ovario acá del pistilo, ¿no? No te olvides que el pistilo todo se llama gineceo y los estambres es androceo, ¿no? Esta es una flor perfecta o hermafrodita porque tiene los dos sexos. El ciclo de vida de un árbol, ¿no? Caducifolio es un árbol angiospermo, o sea que tiene flor, ¿no? Flor típica. Acá ves, ¿no? El pistilo, dentro están los óvulos, llega el polen del estambre y cae pues al estigma, ¿no? Que es la entrada del pistilo, y se forma el tubo polínico para realizar la doble fecundación. Doble fecundación. Entonces se forma pues ya finalmente el fruto. El fruto es el ovario desarrollado y maduro. Este fruto dentro contiene a la semilla y la semilla es el óvulo que está fecundado y maduro también. Entonces este es un fruto, es un órgano de protección de la semilla. Dentro está la semilla, o sea la pepa, que luego pues, se va a sembrar y va a germinar, ¿no? Con la hormona giberelina. Acá tenemos, ¿no? Microgametogénesis, que es la formación del polen, ¿no? Entonces, mediante la meiosis, ¿no? Se va a formar 4 pólenes, ¿no? Que son las microsporas, y dentro del polen ves 2 células, ¿no? Célula vegetativa, que va a originar al tubo polínico, y las células generatriz, que se va a dividir en 2 anterozoides. Acá tenemos la megaesporogénesis, es la formación del óvulo, ¿no? Mediante la meiosis también, ¿no? Y se va a realizar en 3 cariocinesis. Mira, 3 cariocinesis va a formar finalmente 8 núcleos, mientras que el polen hace 2 cariocinesis. Acá el óvulo realiza 3 cariocinesis y formará 8 núcleos. 8 núcleos haploides, ¿no? Que vemos, ¿no? Ahí están, ¿no? Las sinérgidas, la oósfera, llamado también ovocélula, ese es el gameto femenino, y los núcleos polares, que se convertirán en núcleos secundarios,
y las antípodas, ¿no? Entonces están dentro del saco embrionario o gametofito femenino. Claro, la polinización es el evento en el cual el polen llega al pistilo. Esa es polinización, ¿no? Es el viaje del estigma, o mejor dicho, del estambre al estigma del pistilo. Varios mecanismos hay, por ejemplo, ¿no? Si es por insectos o por aves, etcétera, ¿no? Hay también en general dos tipos, la directa y la indirecta, ¿no? La directa cuando va a la misma flor, o sea, es en la misma flor. En cambio, la indirecta cuando va de flor de una planta a otra planta, o sea, se llama también cruzada, ¿no? Los gametos, ¿no? Sabemos que son de las plantas, se llama el polen, y de las femeninas, el gameto femenino es el óvulo, ¿no? O claro, el óvulo también llamado, ¿no? Entonces, acá tenemos pues los gametos, ¿no? De las plantas. El polen se libera del estambre, ¿no? Y cae al pistilo, donde va a formarse el tubo polínico para llegar hasta el óvulo, específicamente a la ovocélula, para formar el embrión, que es diploide. Y el segundo núcleo espermático o segundo anterozoide se junta o se fecunda con los núcleos secundarios para formar el endospermo, que es un tejido nutricio y también es triploide, ¿no? La semilla, ¿no? Ahí ves, ¿no? Que se va a formar entonces la semilla por la unión de los óvulos y del polen, ¿no? Va con la doble fecundación que acá está en el primer núcleo espermático. Con la ósfera se forma el cigoto, que es diploide y es el embrión, y el segundo núcleo espermático se une con los núcleos secundarios para formar el tejido triploide, que es el endospermo o albumen, ¿no? Muy bien. Entonces, así fue la doble fecundación. Los tipos de frutos, ¿no? Ahí están los frutos carnosos, ¿no? Y tenemos también los frutos secos, ¿no? Acá puedes apreciar, por ejemplo, tenemos ahí las legumbres, ¿no? Los frutos secos. Las partes de un fruto, ¿no? La cáscara es el exocarpo, la parte comestible es el mesocarpo, y la envoltura de la pepa es el endocarpo. Todo se llama pericarpo, ¿no? Acá también dentro vemos la naranja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con sus carpelos, ¿no? Recuerda que estos frutos son el ovario desarrollado y maduro, ¿no? Ahí está, ¿no? Pericarpo es las tres envolturas del fruto. En los humanos, ¿no? La reproducción en los humanos, ahí vemos también los gametos, bueno, los órganos internos, ¿no? Y vemos pues ahí el testículo, los conductos deferentes, por donde viaja el espermatozoide. Epidídimo es el lugar donde el esperma va a madurar, ¿no? O sea, ahí va a poder mover ya su flagelo. Muy bien, tenemos entonces acá adentro están los lobulillos testiculares con sus túbulos seminíferos, que ahí se realiza la espermatogénesis mediante la hormona folículo estimulante. Y en las mujeres, ¿no? Hay dos genitales, genitales externos y genitales internos, ¿no? A los externos se le llama vulva, y estos son los órganos externos, ¿no? Y también veremos pues, ¿no? Que ahí están los labios mayores, menores, etcétera, ¿no? El monte de Venus, y pues internamente el meato urinario y con la entrada de la vagina, ¿no? Bueno, vamos a ver la fecundación y embarazo, ¿no? La fecundación es la unión de los gametos, ¿no? Y el embarazo ocurre en el útero. La fecundación ocurre en la trompa de Falopio, ¿no? Unión de los gametos, y el embarazo en el útero, ¿no? Específicamente en el fondo uterino, donde llegará el blastocisto, ¿no? Al séptimo día después de la fecundación. Es el lugar donde se desarrolla el bebé, luego de 9 meses saldrá, ¿no? Claro, acá tenemos las etapas entonces de la fecundación. Muy bien. Y acá están las hormonas, ¿no? Que van a permitir pues el embarazo en todo caso, ¿no? Tenemos el ciclo uterino, ¿no? El útero se va ensanchando. Luego acá tenemos las hormonas que van actuando, ¿no? En cada etapa. Acá vemos pues la hormona luteinizante, por ejemplo, está justamente el día que la mujer ovula, es donde se va a formar más hormona luteinizante, ¿no? Es la hormona que permite la ovulación, o sea, la salida del óvulo, y también formará pues
el cuerpo amarillo, ¿no? Donde se forma la progesterona. Acá tenemos arribita los ciclo ovárico, ¿no? El ciclo del ovario. Entonces, no te olvides que el día 14 es el día que se ovula, es decir, la salida del óvulo desde el ovario, ¿no? Con la hormona luteinizante. Luego se forma cuerpo lúteo o amarillo y luego cuerpo blanco o albicans. Dura promedio 28 días el ciclo menstrual. Acá tenemos la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides, y acá la ovogénesis, que es la formación de óvulos, con la hormona folículo estimulante, la FSH. Entonces, finalmente el hombre formará pues 4 espermas, el varón, y las mujeres un óvulo nada más. Los tres, estos de acá se llaman cuerpos polares que se van a eliminar. La fecundación puede ser externa o interna, ¿no? Externa en los peces, los animales acuáticos invertebrados, la estrella de mar, el pulpo, por ejemplo, aunque también depende, ¿no? Hay unas especies también de pulpos que pueden realizar dentro de la hembra, ¿no? Interna, cuando se da dentro de la madre, ¿no? De un órgano copulador generalmente a veces, ¿no? Entonces acá vemos la diferencia, ¿no? Interna dentro de la madre, externa fuera de la madre. Partenogénesis es la formación de un individuo a partir de un óvulo no fecundado. Común las abejas zánganos nacen por partenogénesis de la abeja reina, ¿no? Que bota el óvulo fuera. Y nacimientos hay 3, ¿no? Ovíparo mediante huevos, ejemplo los peces óseos, ¿no? Insectos, ¿no? Mayoría de reptiles, así también como las aves, ¿no? Y algunos mamíferos que se llaman monotremas, es decir, mamíferos ovíparos, ornitorrinco y equidna. Ovovíparo es cuando el huevo independiente revienta o eclosiona dentro de la madre, ¿no? Y entonces nace el hijo como si fuera vivo, típico en ciertos tiburones y algunos reptiles también, ¿no? Vivíparo es cuando el hijo ya sale casi formado, ¿no? Casi formado, pero continúa a veces, ¿no? En una etapa, ¿no? Por ejemplo, el canguro, ¿no? Termina en el marsupio su desarrollo. ¿Ya? Entonces, y los humanos pues salimos ya formados, que después viene un poco más el desarrollo, ¿no? Muy bien. Desarrollo embrionario, ¿no? Acá vemos, ¿no? Las etapas, primero el huevo cigoto, ¿no? Luego acá vamos a ver la mitosis, donde se va a formar pues, ¿no? Las células y tejidos. Llegará luego la etapa de la mórula, ¿no? Mórula se forma el 5.º día, que llegará luego al útero en etapa de blástula, ¿no? O específicamente en blastocisto al 7.º día, ¿no? Ahí ocurre la implantación o anidación en el útero, ahí se desarrolla el bebé, eso se llama embarazo, ¿no? Muy bien. Acá vemos también, ¿no? Después de blástula sigue la gástrula, que se forma en la 3.ª semana de vida en el ser humano, con sus 3 capas, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? En este cuadro ves, ¿no? qué sistema forma el ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿no? Mesodermo, ahí está 5 órganos principalmente, 5 sistemas, mejor dicho, ¿no? El sistema cardiovascular, sistema óseo, sistema muscular, sistema excretor, ¿no? Y sistema reproductor, ¿no? Muy bien. La metamorfosis, ¿no? Es el desarrollo llamado también desarrollo indirecto, que se da pues en algunos artrópodos como insectos o también quizás en algunos anfibios, ¿no? Entonces acá actúa mucho la hormona, ¿no? La hormona en este caso tiroxina en los anfibios, y en los insectos la hormona pues ecdisona, ¿no? De la metamorfosis. Muy bien. Ciclos vitales, ¿no? Son los siguientes: el individuo nace, ¿no? Ahí está un cachorrito, luego crece, ¿no? Ya se va haciendo más grande, luego ya se reproduce, ¿no? Es la etapa donde ya cambia su cuerpo también un poco, ya madura y envejece, ¿no? Finalmente llega pues la muerte, ¿no? Este es el ciclo de vida del ser vivo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse. Gracias.